un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes, hoy 31 de mayo del 2022. Bienvenidos a su programa El Atrio de los Gentiles, que se transmite desde su emisora Católica Radio por el 88.9 y sus plataformas de Facebook. Les habla la licenciada Rosalba Furquel López y me acompaña el doctor Víctor García Zainós, quien nos presentará a nuestra invitada. Muy buenas tardes. Nos acompaña hoy una joven puertorriqueña, voy a decir el nombre primero, Isel Maces, quien dirige la organización Sembrando Sentido. En lo que viene siendo la tradición de este programa, por lo menos en los pasados 2 meses y pico, hemos tratado de concentrarnos en traer personas que innovan y aportan a la sociedad desde distintas perspectivas, desde distintos quehaceres. Y en este caso, pues, nos toca traer a la directora de la organización Sembrando Sentido. Sembrar sentido. Ella nos explicará por qué sembrar sentido y sembrar sentido a qué. Pero les diré que esta joven es egresada de la American University en Desarrollo Internacional, que estudió una maestría en políticas públicas, y nos va a explicar también qué tiene que ver eso, con qué se come eso, con lo que hace, ¿verdad? En la Universidad de Duke. Hace 8 años es consultora para el Banco Mundial en materia de, supongo que combina política pública y desarrollo internacional y todas esas esquinas que forman la gobernanza. Y va a estar con nosotros esta tarde, estos 40 minutos que se hacen tan cortos. Así que, porque se hacen cortos esos 40 minutos, quiero enseguida pasarle a Rosalba, nuestra comoderadora, directora de la clínica de asistencia legal de la Escuela de Derecho, para que formule la primera pregunta. Adelante. Sí, buenas tardes, Isel, bienvenida. Como te dije anteriormente, nos gustaría saber quién es Isel. ¿Qué nos puedes contar de ti? Y a qué se dedica Sembrando Sentido. Bueno, muchas gracias, Víctor y Rosalba, por el espacio. Un placer poder estar aquí hoy. Bueno, Isel es una todavía joven, ya no tan joven, ¿verdad? Pero todavía joven, que nació y creció en San Juan, entre San Juan y Guaynabo. Siempre, ¿verdad? De joven siempre me interesó mucho el tema de política, de la historia, inspirada por diferentes personas, sobre todo en mi abuela, que en paz descanse, que fue cofundadora del partido PNP, ¿verdad? En aquel momento, y una de las primeras mujeres senadoras para San Juan, y que siempre estuvo pues abogando por los derechos de las personas más vulnerables. Y pues a través de mis años, ¿verdad?, primarios y formadores, pues realmente tuve la oportunidad de trabajar en esos temas de política, de insertarme en diferentes actividades de historia, de gobierno y demás, no solo a nivel local, sino internacional. Me gustaba mucho ser modelo de las Naciones Unidas y demás, y entonces pues una cosa me llevó a la otra y terminé estudiando desarrollo internacional. Me encantó, yo creo que mi bachillerato de verdad fueron los mejores años, los años que más disfruté, no tanto por el goce social, sino porque me encantaba estar en la biblioteca, intercambiar experiencias con personas, ¿verdad?, de países completamente diferentes culturalmente, socialmente, económicamente a lo que estaba acostumbrada.
Y pues poco a poco fui enamorándome más de los temas de desarrollo, de la complejidad de lo que es el desarrollo social y económico de cualquier geografía, de cualquier lugar y respectivo donde estemos, del caso particular de Puerto Rico, que también tiene unas idiosincrasias ¿verdad? Que tienen mucho que ver con dónde estamos hoy y que lo hacen de cierta forma más complicado en algunas instancias. Y pues poco a poco me fui encaminando en esa carrera, pude comenzar mi trabajo, mi primer empleador fue el Banco Mundial, trabajé en la subdivisión de anticorrupción, comencé por ahí, así que de un comienzo tuve la oportunidad de trabajar en un tema que me apasionó mucho y alrededor de personas que hoy lideran múltiples organizaciones de anticorrupción en diferentes espacios, como lo es Open Contracting Partnership, liderado por, entre otras personas, una de mis primeras supervisoras, en la Alianza de Gobiernos Abiertos, que también es liderada hoy por quien fue nuestro primer vicepresidente, o mi primer vicepresidente de jefe, el jefe de los jefes en aquel momento, ¿verdad? Entre otras personas que realmente pues fueron creciendo con uno y que comenzaron a innovar en este espacio de gobernanza que se volvía en ese momento pues, un espacio más importante o con mayor atención. Y que obviamente pues ha continuado creciendo, ¿no? Porque no deja de ser un tema de suma importancia y pues dependiendo de dónde estemos es más importante. En el caso de Puerto Rico a nosotros nos preocupa, nos ocupa y por eso es que Sembrando Sentido nace. Yo estuve fuera de Puerto Rico 14 años trabajando en estos temas y luego ya a partir del huracán María y de la respuesta y la experiencia durante la respuesta del huracán, particularmente María, ¿verdad? Pero Irma no fue que no nos hiciera daño, tampoco, pero definitivamente ese periodo post María, pues para mí fue importante y logró convencerme de regresar quizás antes de lo que yo había planificado originalmente para poder contribuir en esos espacios de anticorrupción, en esos espacios de una democracia realmente participativa, que se supone que todas las democracias sean así, pero sabemos que no necesariamente es el caso y que a nivel global estamos viendo unos retos significativos y a nivel local también. Así que con esa intención fue que decidí regresar a Puerto Rico y que comencé lo que hoy se conoce como Sembrando Sentido. Isel, ¿cuál tú dirías que es, en términos de gobernanza, mira qué pregunta más injusta, el problema principal que tiene Puerto Rico vinculado esto a lo que aparentan ser déficit profundo en la manera de organizar la aspiración democrática de la gente? Yo creo que el comprender los problemas, la educación que redunda y comienza con la falta de información sobre lo que está pasando, pero no se queda en solo no tener información, sino en que tampoco entendemos la información o la consumimos como para tener una opinión y poder entonces participar de esos procesos que nos afectan y asegurar que los sistemas que se han diseñado, que los procesos que se corren son los procesos que nosotros queremos que se corran de la forma que nosotros queremos que se corran y para objetivos que nosotros entendemos que son esos objetivos prioritarios para la isla. Yo creo que ese sería el problema número uno, ¿verdad? Si no conocemos qué está pasando, es muy difícil poder arreglar los problemas, poder identificar los problemas y poder participar de ese proceso de arreglar, de fortalecer o de comenzar a construir, ¿verdad? Si hay que destruir, a veces hay que empezar de cero. Así que creo que si lo pienso de esa forma, ese es el problema probablemente número uno y creo que tú y yo lo hemos hablado en diversas ocasiones desde diferentes ángulos, pero es un problema bien importante porque si nuestra ciudadanía no sabe lo que está pasando, pues no puede participar y ciudadanía en todos los aspectos, el que está en el gobierno gestionando, también tiene que entender lo que está pasando, el que está en el sector privado, el que está en la sociedad civil y demás. O sea, necesitamos entender y creo que en la actualidad hay muchas cosas que desconocemos, que nos frustran, pero al final de cuentas desconocemos y en ese desconocimiento no nos atrevemos a accionar.
Rosalba. Sí, en relación a esa educación, ¿verdad? Que estás mencionando, esa necesidad de educar al pueblo y que no solamente, ¿verdad? Que puedan entender la información. ¿Qué tú le podrías decir a nuestros oyentes sobre toda esta situación que estamos viviendo de corrupción? Si podemos comenzar con esta definición de corrupción, que, ¿verdad? Sembrando sentido, podría decir a nuestros oyentes. Bueno, nosotros enfocándonos en la corrupción gubernamental, ¿verdad? Pero podemos hablar del concepto de corrupto en general, pero si nos enfocamos en lo que es corrupción pública, ¿no? Aquí es cuando se está utilizando ese poder público que yo adquiero porque soy un servidor, porque soy un político elegido y demás, o sea, porque soy un líder, porque tengo un rol en el gobierno. Yo uso ese rol para un beneficio privado, para obtener un beneficio privado. Ese beneficio puede ser no necesariamente es monetario, ¿verdad? Puede verse de muchas maneras. Pero al final de cuentas, en términos bien sencillos, eso es lo que ocurre. Yo estoy utilizando mi influencia, yo estoy utilizando ese poder que se me ha otorgado como un ente público para aprovecharme y adquirir uno privado, uno personal, ¿verdad? Y puede ser personal de a mí misma como persona, puede ser otra persona. Tampoco necesariamente me estoy beneficiando yo directamente, pero al final eso público, eso que le pertenece a todos, de repente le pertenece o beneficia a unos pocos. Y ahí es cuando comienza esa temática de corrupción. Y tenemos muchos tipos de corrupción. Siempre hablamos por alguna razón, siempre nos enfocamos en la más pequeña, ¿verdad? Y no quizás en la gran escala, que tiene mucho que ver con la élite política, aquellos que tienen mucha más oportunidad de desviar fondos y la utilizan, o de la corrupción política, que tiene mucho más que ver con el diseño de las estructuras. Si yo establezco un sistema que me permite hacer esto, o que casi no me permite fiscalizar, pues entonces tengo muchísimas posibilidades para beneficiarme a modo privado. Y cómo se diseña y cómo se legaliza muchas de las prácticas corruptas está ocurriendo constantemente en Puerto Rico, y son cosas que no necesariamente entendemos, ¿verdad? Siempre hablamos de corrupción como que lo que ya está prohibido por ley, pero no necesariamente está prohibido por ley muchas prácticas que en teoría pueden ser corruptas. Hablamos con Isel Mace de la organización Sembrando Sentido. Una joven puertorriqueña en un grupo de jóvenes puertorriqueños que dan un paso al frente y varios pasos más adelante para tratar de enmendar las barbaridades que nuestra generación ha hecho o las que no ha podido deshacer sin recriminaciones. No nos están acusando de dejar un país hecho leña. Simplemente quieren deshacer el entuerto, quieren mejorar al país. Y entonces le pregunto a Isel Mace qué tiene ella que decirle particularmente a la gente tan joven o más joven que ella, que al final del camino son los que van a tener que trabajar muchísimo más y por más tiempo debido al tamaño del cráter que ha dejado la generación anterior a la mía y la mía. Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que reconocer nuestros roles y nuestras responsabilidades individuales, ¿verdad? Dentro del colectivo y con el colectivo. Es con bastante frecuencia escuchamos personas que simplemente no quieren ser parte de esta discusión porque agobia, porque cansa, porque agota. Y es verdad, agobia, cansa, agota, frustra, todas las anteriores. Pero en esa frustración, en ese cansancio, si ese cansancio y ese agotamiento redunda en inacción, pues la realidad es que ese cráter se hace más grande. Y creo que muchas generaciones, incluyendo las generaciones más jóvenes, pecamos de permitir que ese cráter aumente y siga creciendo porque tenemos tanto en el día que ya no hay espacio para más preocupaciones
y lo dejamos a un lado y llegamos a nuestras casas y nos enfocamos en nuestras familias o en la película del día o en el libro y quizás no en cómo podemos accionar. Y en una democracia, ¿verdad? Pues es bien importante que las personas formen parte de las tomas de decisiones, de las acciones, de los arreglos, de todo realmente. Y si no lo hacemos, corremos el riesgo de que aquellos que están a cargo o que a quienes le hemos delegado esa responsabilidad, pues no necesariamente tomen las decisiones que arreglan ese cráter, sino que lo hacen más grande. Y eso es lo que estamos observando y lo observamos de todas las generaciones y yo creo que si queremos revertir ese patrón, pues tenemos que comenzar con responsabilizarnos también por nuestra tarea y nuestro rol dentro de esa sociedad y de esa democracia. Y para todos, pues eso comienza con educarnos, ¿verdad? Por eso es que Sembrando comienza desde el descubrimiento de información. Vamos a analizar X procesos para entender dónde están esas debilidades. Vamos a ayudarte a que tú puedas analizar esos procesos también. Vamos a ayudarte a que puedas formar parte de esos diálogos, a que puedas fiscalizar, porque toda persona puede fiscalizar, ¿verdad? Nosotros podemos investigar un contrato, podemos investigar una gestión, podemos tomar acción, podemos ir a la legislatura, podemos hacer muchas cosas que no estamos haciendo. Y cuando dejamos de hacerlas, pues pasa que ese cráter se hace más grande. Así que definitivamente yo creo que hay un rol que tenemos que asumir y que cuando lo asumamos en colectivo, pues empieza ya, por lo menos está la intención y con otros componentes que no dejan de ser importantes, ¿verdad? Como la propia educación, que es el primero, pues ya empieza a revertirse ese patrón. Pero si no asumimos esa responsabilidad, ese cráter no va a cerrar solito. Isel, no sé cuánto tiempo nos queda de los primeros 20 minutos, pero no debe ser mucho, así que formulo una pregunta, nos quedan 4 minutitos. Formulo una pregunta para que nos hables más concretamente de los diseños que ustedes han estado trabajando y de los instrumentos con los que han estado trabajando, Sembrando Sentido, y de los que proyectan trabajar próximamente. Claro que sí. Bueno, en Sembrando, primero nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con gobierno abierto. ¿Y qué significa eso? Pues fomentar mayor transparencia y acceso a información pública, fomentar mayor participación ciudadana de toda la gestión gubernamental o en toda la gestión gubernamental, y luego la rendición de cuentas, que significa que nosotros tenemos ese poder y esa influencia para asegurar que hayan unas consecuencias por el desempeño de ese trabajo gubernamental. Positivo o negativo, ¿verdad? Pero que hayan consecuencias y que se pueda evaluar ese desempeño atado a consecuencias y demás. Dentro de Gobierno Abierto nosotros hacemos varias cosas. Nosotros tenemos varias campañas sobre lo que significa todo esto, cómo podemos accesar información pública, cómo podemos pedir mayor transparencia, cómo podemos pedir datos, cómo podemos pedir información puntual, pero también trabajamos los cambios en la política pública, desde la ley hasta la práctica. Hemos sido parte medular del proceso de análisis sobre las leyes, por ejemplo, la ley de transparencia y la ley de datos abiertos, que ahora mismo se está trabajando posibles enmiendas a las mismas y que a través de un largo proceso de evaluación y de abogacía, pues hemos logrado empujar a que se atiendan esas debilidades existentes en ese marco y que de esa manera se viabilice un proceso de apertura de datos que realmente permita que entendamos lo que está pasando y también un proceso de poder pedir información para que se garantice ese derecho constitucional, ¿verdad? Por otra parte, también estamos trabajando desde la ley hasta la práctica los temas de anticorrupción. Hemos estado evaluando diferentes debilidades y comenzando a crear caminos sobre posibles soluciones y demás. Pero aparte de estas herramientas generales de gobierno abierto, también estamos trabajando el tema de contratación pública,
Lo hacemos porque la contratación pública es donde el mayor riesgo de corrupción está, y en Puerto Rico se puede estar perdiendo entre 740 y 3.000 millones de dólares anuales gracias a esas debilidades. Así que para nosotros es bien importante que esos servicios que se delegan, que redundan en esos huecos en las carreteras, en salud, en energía, en demás, porque todos esos servicios esenciales se ejecuten de la mejor manera posible, optimizando los recursos que tiene el pueblo. Para hacer eso hemos desarrollado contratos en ley donde evaluamos la política pública, donde ofrecemos recomendaciones sobre ese análisis, ¿verdad? Basado en ese análisis de política pública a la contratación, pero también abriendo los datos, uniéndolos, las bases de datos del registro de contratos, del registro de corporaciones, del registro de donantes políticos y demás, para que de repente nosotros tengamos una vista mucho más amplia que podamos analizar. Aquí también estamos desarrollando un call center que va a estar ayudando a los líderes comunitarios a que puedan fiscalizar los contratos que les pueden preocupar o los procesos de contratación que pueden impactar a su comunidad, para que tengan mayores recursos y puedan gestionar, ¿verdad? Sus diferentes acciones según entiendan necesario. Y trabajamos proyectos por esa línea. O sea, queremos buscar que por un lado tengamos la información y podamos conocer sobre estos procesos porque tenemos esa información, pero también tengamos herramientas para poder accionar sobre las mismas. Vamos a irnos a la pausa y regresamos prontamente con la segunda parte del programa Atrio de los Gentiles, hoy con Isel Maces de la organización Sembrando Sentido. Historias de Gentiles, la voz del Atrio de los Gentiles. Mesa redonda, el Atrio de los Gentiles. Comenzamos nuevamente con Isel Maces, aquí desde el programa El Atrio de los Gentiles, discutiendo un poco sobre qué hace, ¿verdad?, esta organización Sembrando Sentido y cómo desarrolla esas iniciativas. Isel, y perdona, Rosalba, no sé si vas a hacer una pregunta, pero la semana pasada tuvimos aquí al psicólogo Johnny Rullán, de una organización, vamos a llamarla fraterna o hermana, la de ustedes, probablemente con propósitos algunos similares y con una demografía interesantemente similar también. Gente joven que está tratando de, más que ocupar espacios, crearlos, porque no están en esos espacios. Y asumir responsabilidades que simplemente las asumen porque de otra manera no las asumiría nadie, o están muy difusas, muy dispersas. Y sé que ambos grupos están impulsando una legislación. A mí me gustaría que tú nos hablases de eso, de esa legislación, y de cómo conecta esa legislación al objetivo o misión de Sembrando Sentido. Bueno, pues sí, claro que sí, Somos Más y Sembrando han sido aliados ya desde hace más de un año. Comenzamos, ¿verdad?, dialogando sobre los problemas que estábamos enfrentando, el enfoque que Somos Más le iba a dar al tema de anticorrupción, las medidas que estaban analizando. Nosotros les compartimos insumos, información, y poco a poco fuimos identificando pues dónde podemos nosotros trabajar algo en equipo. Ahí es donde identificamos el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, que es la ley del 2018. Esta ley realmente se ha tenido muchísimas críticas porque, pues, por un lado es muy hueca, ¿no? O sea, tiene muchas debilidades, le falta material realmente normativo, y por el otro, pues, también ha establecido algunas cosas que en la práctica no se han implementado o que han tenido poco impacto. O sea, que ha tenido un poco de críticas desde la ley hasta la práctica, y pues nosotros comenzamos a analizar dentro de esa ley pues qué cosas podíamos trabajar. Decidimos que podíamos comenzar por aquí, que queríamos trabajar algo ya establecido, porque hemos identificado, sobre todo cuando hablamos de contratación, que hay demasiada normativa, son cientos de leyes y reglamentos, y la realidad es que mientras más creamos más, ¿verdad?, leyes individuales, más confusión también generamos en un contexto en donde el adiestramiento y las auditorías están, ¿verdad?, por debajo del estándar internacional a nivel de cantidad
y bueno, y de calidad también podemos hablar de algunas deficiencias, pero evidentemente nuestro servidor público no conoce el tema de contratación, no es profesional de contratación, tampoco tiene suficiente adiestramiento ni suficiente monitoreo, entonces el resultado, sobre todo si observamos una normativa de cientos de leyes, es extremadamente extenso. Así que por eso nos fuimos por ese camino del código, porque el código empieza con el código de ética de los contratistas y establece ahí unos parámetros, unas prohibiciones, unas disposiciones para proteger que esas contrataciones y que esos contratistas y asegurar que se comporten correctamente. Pero cosas como el nepotismo cruzado, como las puertas giratorias, como las donaciones por parte de las donaciones políticas por parte de los contratistas no se estaban atendiendo. Y ahí fue donde nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Pues por un lado queremos asegurar que si se contrata un familiar en una entidad en la que yo no trabajo como político, pero obviamente dentro del gobierno, pues que haya un proceso competitivo que tenga que ser aprobado por la Oficina del Contralor y por ASG, que sea completamente transparente para asegurar que no se está dando esto por amiguismo o por la familia, ¿verdad? Por otro lado, aseguramos que haya un periodo de enfriamiento para evitar esas puertas giratorias que ocurren tan seguido, pero también aumentando esos años que se han argumentado y se han presentado diferentes medidas, pero asegurando que por lo menos por 4 años una persona que ha presentado cotizaciones, que ha presentado una propuesta en una subasta y demás, pues no pueda participar de ese financiamiento político. Y aquí estamos hablando, ¿verdad?, de los beneficiarios finales, de esas personas que controlan o se benefician de una corporación cuando sea una persona jurídica, pero cuando sea una persona natural también la aplica, ¿no? Una persona regular. Así que la idea es que esto cierre esos espacios para el inversionismo político, para el hoy por mí y el mañana por ti. No lo atiende todo porque el inversionismo político no solo se ve en la contratación como consecuencia o beneficio adquirido, pero sí es una de esas temáticas que se están dando. Aparte de eso, también pedimos que esto se extienda a la rama judicial y a la rama legislativa. ¿Por qué? Porque pues, no hay una razón por la cual esto no le pueda aplicar. Y nosotros entendemos que debe haber más uniformidad respecto a este tipo de reglas. Y pedimos que si se identifica una violación sobre alguna de estas disposiciones, se anule el contrato inmediatamente. Esto lo hicimos porque sabemos que el proceso de fiscalización puede tomar años, es altamente costoso, complejo y demás, pero queremos asegurar que haya un proceso administrativo claro y conciso y contundente para esas prohibiciones que se puedan identificar. Aparte de eso, nosotros también trabajamos el área de los alertadores, lo que estamos llamando nosotros alertadores, que no es más que el delator o el famoso whistleblower, que en Puerto Rico sí se ha atendido algunas temáticas dentro de la ley, sobre todo para evitar represalias, pero no hay un proceso claro sobre cómo se lleva a cabo este proceso de alertar. No existen entidades externas, a pesar de que hay muchas organizaciones sin fines de lucro que ya ofrecen servicios legales de acompañamiento y asesoramiento, pero no existe ese ente externo. Sabemos que los whistleblowers tienen mucho temor de ir al propio gobierno a denunciar al gobierno, ¿no? O sea que realmente si está esa desconfianza, pues que exista un ente externo donde se pueda ir y se pueda pedir ese acompañamiento y ese asesoramiento. Y luego que a su vez exista una campaña educativa que no solo le aplique al servidor público, sino que le aplique a los contratistas, al sector privado y a la ciudadanía, ¿verdad? Porque muchas veces no es solo el servidor el que tiene información, muchas veces el contratista tiene información, muchas veces el propio ciudadano tiene información de lo que está pasando y deben saber y conocer, ¿verdad?, su rol y el proceso para llevarlo a cabo de una forma segura y que los proteja. Así que eso es otro tema que atendimos bastante como parte de estas enmiendas para asegurar que haya un proceso más robusto y que haga sentir a las personas más seguras a la hora de levantar bandera y de defender los recursos del pueblo. Además de eso, también nosotros estuvimos trabajando todo lo que tiene que ver con el famoso registro de convictos por corrupción, que ahora existe, ¿verdad? Y que se establece en ley, en el propio código, pero que todavía le faltan unas cositas. Primero, más información, porque en la actualidad no sabemos realmente cuál es el grado de los delitos que se están reportando.
cuánto realmente se causó en términos de daño y de robo, cuáles son las sentencias de restitución, de reclusión, de multas. Y si no tenemos información básica como esa, pues ni el gobierno ni nosotros podemos analizar realmente la efectividad, si esa sentencia es un verdadero disuasivo o no, si el grado de lo que se está fiscalizando representa corrupción a pequeña escala, a gran escala y demás. Y eso nos permite, ¿verdad?, ver dónde tenemos que reenfocar algunos recursos, dónde estamos haciendo un buen trabajo, dónde quizás tenemos que hacer un mejor trabajo y demás. Así que estamos pidiendo eso y estamos exigiendo también que ahora se pida el famoso certificado negativo para que se aprueben los contratos. Es decir, si el registro ya existe y en teoría te da un certificado negativo cuando entras la información de esos individuos de la corporación o de ese individuo contratista, pues que tú entonces imprimas ese papel, lo añadas en el expediente digital o impreso, y que eso sea parte de esos requisitos que forman parte del proceso de aprobación de un contrato. Y finalmente, pero no menos importante, también estamos pidiendo más transparencia, más rendición de cuentas y participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con ese grupo interagencial anticorrupción que tradicionalmente lo componen entidades gubernamentales que quizás se han reunido una vez al año como mucho y que nos han dado muy poca información sobre lo que están haciendo, los resultados, el proceso y demás. Y queremos que eso cambie, queremos que se abra la puerta a esas conversaciones. Ese grupo no necesariamente está atendiendo casos puntuales, atienden estrategias de coordinación, y por ende entendemos que la ciudadanía tiene todo el derecho de formar parte de ese proceso y de conocer lo que se está haciendo con mayor claridad, al igual que los resultados con mayor claridad, y de también analizar que ese grupo no solo se enfoque en una coordinación de la cual se habla una vez al año, sino que también tenga que llevar a cabo análisis mucho más robustos y rigurosos de esas tendencias y de esos patrones. Estamos recopilando información sobre estos casos, estamos recopilando información, digitalizando muchísima información gubernamental. Es hora de analizarla y de poder utilizarla para identificar esos patrones nuevos, la evolución de estos crímenes y estos delitos, y poder entonces informar nueva política pública sobre el tema. Así que esas son las enmiendas principales, bastante extenso, y es posible que lo presentemos como varios anteproyectos, pero la idea es fortalecer el código para que realmente pueda ayudar a cerrar esos espacios de corrupción. Yo voy a aprovechar, antes de pasarle el batón a Rosalba, hacerle la misma invitación que le hice a Johnny en el programa anterior, que estaba Rosalba también, y el decano Moreno. ¿Cuándo vienen para la Universidad Católica? Cuando nos inviten. Bueno, porque es que ya la invitación es casi explícita, ¿verdad? Pero creo que hay que llegar también al público universitario en general y al público universitario que se especializa. Y no me refiero solamente a los estudiantes, también a personas miembros de la facultad, ¿verdad? Así que pongo esa pequeña nota al calce ahí, Rosalba. Claro que sí, sí. Necesitamos ¿verdad?, que todo el mundo se eduque. Por ejemplo, con la transparencia de la información pública es algo que realmente es muy importante, porque es empoderar, ¿verdad?, a las comunidades, a los profesores, al estudiantado, a colaborar, ¿verdad?, en todas estas iniciativas, a involucrarse. Así que sí, concuerdo con Víctor, tenemos que hacer una cita para a esos efectos. Sé que me parece fantástica, ¿verdad?, esta iniciativa de registro de contratistas, ¿verdad? Y tener este certificado negativo, ¿verdad?, como el certificado negativo de testamento para poder acudir al tribunal a solicitar una declaratoria de heredero. Y sé que todas estas propuestas son propuestas de estudios que ustedes y evaluaciones y observaciones que han estado haciendo ustedes, estas organizaciones y organizaciones hermanas. Me gustaría saber qué otras prácticas, ¿verdad?, tú entiendes que son las mejores
para evitar la corrupción? Bueno, yo creo que tenemos que hablar de los sectores, tenemos que hablar ya de tipos de gestión en particular, ¿verdad? Porque tenemos muchos temas, hay muchos temas que no se están necesariamente atendiendo todavía. Algunos que sí se están atendiendo y pues nosotros no hemos podido formar parte de esas conversaciones, ¿verdad? Porque pues tenemos recursos limitados, pero sí, por ejemplo, nosotros entendemos que hay una parte muy importante a la hora de fiscalizar que no se está haciendo, que no se está atendiendo aún, y es que la autonomía, la independencia y los recursos son 3 elementos esenciales para que una entidad fiscalizadora funcione. Y la realidad es que ahora mismo entendemos que las entidades fiscalizadoras no tienen ninguna de las 3 o bajo el criterio que deberían tenerla, ¿verdad? Y eso pues crea muchísimos conflictos y problemas, porque si una entidad fiscalizadora no es independiente de partidos políticos y decisiones partidistas, pues la realidad es que van a tomar decisiones alineadas a eso, muy probablemente. Si también tú le quitas recursos a estas entidades, pues cómo van a responder a las necesidades, ¿no? Fiscalizar no es fácil, toma recursos, toma tiempo, toma especializarse en estos temas, sobre todo cuando hablamos de corrupción. Así que realmente pues requiere ciertos recursos, aunque también requiere de expectativas de rendición de cuentas, de expectativas de transparencia, ¿verdad? Que tampoco se están dando, que no es dar recursos a ciegas, pero sí entendemos que hay unas carencias ahora mismo en términos de recursos, en términos de independencia, los criterios para seleccionar a estas personas líderes de estas entidades fiscalizadoras son extremadamente básicos, ¿no? Ser ciudadano, ser mayor de X años, tener estudios de administración pública, bueno, pero es que alguien que dirige la oficina del Contralor de Puerto Rico debe tener muchas más capacidades añadidas, ¿verdad? A esas, no podemos solo limitarlo a algo tan básico, porque son roles bien importantes que requieren unos peritajes, y de nuevo, no solo peritajes, también otras características probadas, pero el peritaje no deja de ser esencial. Así que en el área de la fiscalización yo creo que hay mucho trabajo para mejorar, y también en la prevención de corrupción. Ahora mismo no hay sistemas, nosotros somos el primer sistema que está buscando desarrollar un monitor de contratación, pero realmente no hay sistemas de banderas rojas, y esto es algo bien ya hasta común a nivel latinoamericano y hasta a nivel global, que le ahorra y que le ha ahorrado miles de millones de dólares a diversos países, solo porque tienen ese sistema y pueden utilizar ese sistema para aprender, para ver dónde hay problemas, para legislar, para cerrar esos espacios, para atenderlos antes de pagarle a ese contratista que quizás no se escogió de una manera correcta, o no era el mejor postor, o realmente no tiene las capacidades para poder responder a la necesidad por la cual se le contrató. O sea que hay un sinnúmero de herramientas preventivas que tienen que ver desde la educación hasta sistemas que te ayudan a analizar esa data, que no se está implementando todavía de la mejor forma, y si hablamos de sistemas no se está implementando, punto. Y eso pues tiene unas consecuencias y provoca unas debilidades también adicionales en el sistema. Yo creo que hay que adiestrar y hay que trabajar con nuestros servidores públicos y con nuestros ciudadanos en general para que conozcan el impacto de este mal y realmente entiendan por qué es importante no normalizarlo o dejar de normalizarlo y levantar bandera y tomar acción. Y si eres un servidor público, cuáles son esos mejores controles que yo debo implementar dentro de mi práctica, dentro de lo que yo hago y dentro de lo que yo veo. Y ser sobre este asunto, ¿verdad? Hay veces que las personas dicen, bueno, eso no me afecta a mí, ¿verdad? Entre comillas, porque todo lo que está pasando en el gobierno nos afecta. Pero nos hacemos de la vista larga, como mencionaste ahorita, y pues no le doy la importancia, sigo haciendo mis cosas que son mis preocupaciones, pero me gustaría que nos dejaras y le explicaras a la, ¿verdad? Como de manera educativa a nuestros oyentes cuál es el daño social
que trae toda esta corrupción y que sí nos afecta, pero como estamos pendientes del problema pequeño, de lo que me está pasando en mi casa, no veo el panorama completo. Es que como no tenemos una pistola en la cabeza, no nos damos cuenta que nos están agrediendo, pero es violencia porque al final del día son fondos que ya no tiene el pueblo para poder responder a una necesidad, para poder mejorar sus servicios, y por eso es que nuestra energía está como está, por eso es que nuestra transportación está como está, que nuestras carreteras, que nuestra educación, o sea, todos nuestros servicios, los servicios que nos definen como sociedad y que nos permiten avanzar, están deteriorados, significativamente deteriorados. Y si lo vemos por lo que es, pues todos estamos siendo afectados constantemente por el impacto de la corrupción. Lo que sucede es que no se ve todo el tiempo como una pistola en la cara, y perdón que sea tan drástica, pero no es agresión directa, y entonces las personas no lo perciben como tal, pero es que es agresión al final del día y nos impacta a todos. Y yo creo que eso es bien importante entenderlo. A veces es como las personas piensan que la corrupción, pues, es un mal que siempre se queda así, siempre va a estar, y es verdad que pues hay muchos crímenes que siempre van a estar, ¿no? Pero si no los controlamos y no buscamos que realmente se reduzcan, pues lo que ocurre es que se sigue corrompiendo, se sigue aumentando ese cráter, y va a llegar un momento en donde ya el cráter es tan grande que pues hay que botar la carretera y hacer la nueva, o irnos a Estados Unidos y dejar todo lo que tenemos aquí, que tampoco es lo que queremos hacer, ¿verdad? Pero es lo que muchas veces ocurre. Y por eso es que tenemos que estar bien pendientes, porque si esperamos a que la pistola esté en nuestra cabeza, pues ya tenemos un severo problema. Nos quedan apenas unos segundos, Isel. Los aprovecho para agradecerte que hayas podido estar con nosotros, extenderte una invitación para continuar esta conversación en el Atrio de los Gentiles, y sobre todo que aproveche esos segundos finales para, si quieres dar algún tipo de dirección o teléfono de contacto, lo ofrezcas para que los oyentes de la radio y de las redes de Facebook pues puedan contactar a Sembrando Sentido. Muchas gracias de verdad por tu comparecencia y tu participación en este programa. Gracias a ustedes, encantada de estar aquí hoy, y cuando sea, cuenten con nosotros. Nosotros nos pueden conseguir y seguir a través de cualquier red social. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, y pues también en nuestra página web, y todo está bajo Sembrando Sentido, sembrandosentido.org, y Sembrando Sentido en las redes sociales, así que no se olviden de seguirnos para que puedan conocer más. Y nuevamente muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y siempre con mucho gusto presente. Será hasta el próximo martes, donde tenemos una entrevista interesantísima programada con el periodista Oscar Serrano, cofundador de una organización muy importante, joven también, el Centro de Periodismo Investigativo. Bueno, pues muchas gracias y hasta el martes que viene. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.